Bienvenidos amigos de Reporte Knicks a este análisis post partido de una derrota muy abultada de los Knickerbockers en contra del equipo de los Pelicans. Sin embargo, hay diferentes factores que terminaron influyendo precisamente en este resultado que llegara a ser de esta manera. Si bien sabíamos que el de hoy iba a ser un partido bastante complicado, precisamente por el hecho de lo fuerte que es el equipo de New Orleans, la realidad es que sabíamos también previo al partido, a lo largo de todo el día, que jugadores importantes para los Knickerbockers como son Jalen Brunson y también Isaiah Hartenstein estaban como cuestionables. Además de eso, el problema no fue solamente que aparecieran de esa manera, sino que minutos antes del partido se confirmó que ninguno de ellos iba a poder jugar. Jalen Brunson por una situación de espasmos en el cuello, amaneció de esa forma, así lo informó Tom Thibodeau, y por lo tanto prefirieron no arriesgarlo. Y en el caso de Isaiah Hartenstein, se está otra vez resintiendo del tema del talón de Aquiles. Esto es algo que yo había venido platicando previamente en los últimos partidos por los pocos minutos que le habían estado dando. No sabíamos en realidad si era un poco estrategia por parte de Tom Thibodeau o si era más bien una situación de que no estaba todavía al 100% y trataban de cuidarlo. Hoy finalmente tomaron la decisión de no arriesgarlo, sabiendo quizá también que iba a ser un partido muy complicado, incluso con estos dos jugadores sobre la duela. Entonces prefirió el equipo de los Knicks no poner en riesgo a ninguno de estos dos jugadores, y entonces el partido se complicó todavía mucho más. Los de la Gran Manzana la verdad es que pelearon bastante bien, por lo menos lo que fue la primera mitad, pero tuvimos esta situación, una historia completamente diferente, contrastante, la primera y la segunda mitad. En realidad los Knicks al medio tiempo estaban todavía cerca y parecía que podían pelear por el partido. Sin embargo, la segunda mitad en realidad fue un verdadero desastre y ya no pudieron hacer prácticamente nada para acercarse a una victoria. Además también de que el equipo de los Pelicans comenzó a jugar mucho mejor, y entonces también fue una situación importante que fue un factor clave para esta derrota. Vamos a revisar rápidamente qué fue lo que pasó. Hay poco que platicar en realidad, justamente por esta situación que yo les comento. Iba a ser un partido complicado, pero una vez que se confirmó la ausencia, específicamente la de Jalen Brunson, ahí todo estaba inclinado hacia que los Pelicans terminaran ganando este partido. Pero revisemos entonces, ya les platiqué de esto de las ausencias de los Knicks. En el caso del equipo de los Pelicans, la ausencia principal era la de CJ McCollum, que no iba a poder estar en el partido. También había estado Zion Williamson cuestionable, pero él finalmente sí pudo jugar. Entonces, aquí el partido en realidad comenzó muy parejo, como les mencionaba. Los Knicks pelearon en los primeros minutos. De hecho, hubo 5 cambios de ventaja antes de la mitad de ese primer periodo. Ninguno de los dos equipos se había alejado por muchos puntos, pero los Knicks tenían un muy bajo porcentaje de efectividad desde ese primer momento, de esos primeros minutos del partido. Apenas 4 de 12 para un 33%, y eso terminó siendo un factor en realidad a lo largo de todo el partido, aunque en la primera mitad más o menos lograron controlarlo y en el segundo cuarto vinieron un poco mejor, y eso digamos fue lo que emparejó el partido. Donde parecía que los Knicks tenían un poco de ventaja fue que más o menos a mitad del periodo también vino una lesión por parte de Brandon Ingram. En un par de ocasiones se le dobló el tobillo, la primera no tan duro, pero sí hubo una molestia, y la segunda sí se vio muchísimo más fuerte. Fue a la banca, de hecho tuvo que ir al vestidor y no sabíamos ahí si iba a regresar o no, y eso hubiera sido un factor que terminara impactando en el encuentro. Afortunadamente para los Pelicans y para él, porque en realidad nunca nos gusta ver a ningún jugador lesionado, pudo regresar para el segundo periodo, pero sí fue un momento en el cual existía esa duda de qué iba a pasar con esa lesión. Después de eso, incluso cuando él estaba fuera, vino una racha de 7 puntos contra 0 por parte de los Pelicans, y ahí fue donde tomaron la primera ventaja más o menos amplia del partido. Se fueron al frente por 8 puntos. Y en ese lapso de ese 7-0, ¿qué pasó con los Knicks? Fallaron 3 tiros de manera consecutiva. También fue a la línea en 2 ocasiones Jericho Sims, falló los 2 tiros libres, y además también tuvieron una pérdida de balón.
Los Knicks entonces estaban abajo por 7 puntos cuando había terminado ese primer periodo. Y lo que les mencionaba, el porcentaje de efectividad para los Knicks fue de 7 de 22 para un 32%, muy bajo en realidad. Y en el caso de los triples, 3 de 12 para un 25%. Además de que habían perdido en 4 ocasiones el balón y de eso habían sido 3 puntos en contra en este caso. Entonces 7 abajo, todavía no había en realidad un problema tan grande, los Knicks podían todavía regresar y fue algo que sucedió en el segundo periodo. Como les comentaba, primero la noticia de que sí regresaba Brandon Ingram y entonces seguía, digamos, el equipo de los Pelicans con el equipo completo, por lo menos con el que habían iniciado ese partido. Los Knicks comenzaron los primeros minutos todavía sin ritmo, se fueron abajo incluso hasta por 10 puntos en los primeros minutos de ese segundo periodo, pero no dejaron de pelear y creo que eso es lo que podemos rescatar de este partido. El esfuerzo siguió ahí, siguieron intentando, trataron de defender bastante bien a los jugadores principales de este equipo de los Pelicans. La defensa que se puso en contra de Zion Williamson, en muchas ocasiones incluso por Josh Hart, que por supuesto lo vemos físicamente y no parece que pueda competirle, pues lo hizo bastante bien. Sabemos del esfuerzo, de la fortaleza, de todo eso que pone, la energía que pone Josh Hart en cada una de las jugadas, y la verdad es que en muchas ocasiones sí logró defender bastante bien a Zion Williamson. Fue de las cosas importantes que cambiaron en ese segundo periodo y los Knicks lograron acercarse primero a 2 puntos en varias ocasiones en la segunda mitad de ese segundo periodo. De hecho, después de eso lograron empatar el partido con poco más de 1 minuto por jugar. Fue, digamos, el lapso del encuentro en el que mejor le fue a este equipo de la Gran Manzana, aunque al final terminaron abajo por únicamente 1 punto al medio tiempo. Los Knicks, después de que se fueron abajo por 10, porque yo les decía justo fue el lapso en donde les fue mejor, terminaron ganando los últimos 9 minutos de ese segundo periodo, 22 puntos contra 13. Ahí mejoró también en este segundo periodo el porcentaje de efectividad, subió a un 53%, 10 de 19, y en el caso de los triples, ahí la verdad es que las cosas seguían sin estar tan bien, pero por lo menos iban mejorando. En contra de un porcentaje de efectividad de los Pelicans de 32% solamente, 7 de 22. Como les decía, el tema de la buena defensa que pusieron contra los jugadores principales fue un factor y que empezaron a caer los disparos para el equipo de la Gran Manzana. Había otros factores importantes ya llegando a lo que fue el medio tiempo. La banca de los Knicks tenían 16 puntos contra solamente 8 por parte del equipo de los Pelicans. Las pérdidas de balón también seguían siendo un factor, 7 de los neoyorquinos, 5 puntos en contra. Y en el caso de los Pelicans eran 8 pérdidas de balón para 11 puntos en contra. Y cabe mencionar que hay diferentes pérdidas de balón, un mal pase, que pierdas el bote y se vaya el balón hacia un costado, que se acabe el reloj de disparo, pero 5 de esas pérdidas fueron a través de robos por parte de los Knicks. Ahí está una vez más lo que les mencionaba. La defensiva sí fue un factor en ese segundo periodo y fue clave para que pudieran estar abajo solamente por un solo punto. Y otra cosa que estaban haciendo bien los Knicks era pasar el balón. 14 asistencias de 17 canastas. Casi el 100% de las canastas de los Knicks vinieron precedidas de una asistencia y ese balance, como yo siempre se los he mencionado, es clave para poder pelear cada uno de los partidos y por eso, a pesar del mal porcentaje que tenían de efectividad, por eso también era uno de los aspectos por los cuales pudieron estar solamente abajo por 1 punto. Bojan Bogdanovic hasta ese momento tenía 14 puntos, 4 asistencias, 4 rebotes. Josh Hart 11 puntos, 7 rebotes, 4 asistencias. Donte DiVincenzo 8 puntos, 3 rebotes, 2 asistencias y 2 robos. Mientras que Precious Achiuwa tenía 8 puntos y 4 rebotes. Entonces, hasta ahí todavía parecía que existía alguna esperanza para que el equipo de la Gran Manzana pudiera pelear en la segunda mitad por la victoria. Sin embargo, como les decía, fue una historia completamente diferente la segunda mitad a lo que vimos específicamente en el segundo periodo. Los Knicks, para empezar ese tercer periodo, tuvieron un par de posesiones con las cuales pudieron haberse ido al frente en el marcador por primera vez desde el primer periodo. Sin embargo, no lo pudieron conseguir
Y en cambio vino una racha positiva por parte de New Orleans, que consiguieron 10 puntos a 0 en los primeros 4 minutos. Por lo tanto, fueron 4 minutos de este tercer periodo en los cuales los Knicks no pudieron conseguir canasta. Los Knicks 0 de 5 en ese lapso, además de 2 pérdidas, y entonces permitieron que los Pelicans se fueran al frente por 11 puntos. Y ahí fue donde prácticamente podemos decir que el partido se inclinó de ese lado y los Knicks ya no tuvieron más respuesta. En ese momento, o más bien en ese mismo tercer periodo, la máxima de diferencia llegó a ser de 13 puntos, eso cuando quedaban menos de 6 minutos. Los Knicks intentaron venir de atrás, pero otra vez, al igual que en otros partidos, lo intentaron a través de los triples, y los triples que no estuvieron cayendo, porque en ese tercer periodo intentaron 13 y solamente consiguieron 4. Entonces, permites canastas del otro equipo y tú te enfocas en los triples que no están cayendo, pierdes oportunidades y poco a poco la desventaja se va ampliando. Los Knicks al final del tercer periodo estaban abajo por 7 puntos. Eso fue lo más cercano que pudieron estar en toda la segunda mitad. Porque después el último periodo inició con una racha de 16 puntos a 8 a favor del equipo de los Pelicans. En ese lapso los Knicks tuvieron solamente 2 de 5 en tiros de campo y la desventaja se amplió hasta 15 puntos. Volvemos a lo mismo, siguieron intentando triples, las cosas no funcionaban, no pudieron reducir esa desventaja a un solo dígito. La máxima de hecho llegó a ser hasta de 22 puntos y por eso les comentaba que una vez que habían tomado esa ventaja en los primeros minutos del último periodo, pues ya no hubo nada que los Knicks pudieran hacer. Demasiadas bajas importantes, eso es lo principal, y por lo tanto no fue un partido en el cual pudiéramos hablar de que los Knicks realmente tuvieron en algún momento una posibilidad de quedarse con la victoria. Les decía yo el tema de la diferencia entre la primera y la segunda mitad, tomando en cuenta que el primer cuarto también fue malo, pero el segundo periodo fue bastante bueno. Vamos a revisar esta estadística, hacer la comparación. Los Knicks en la primera mitad, que no tuvieron buenos números, pero más o menos se defendieron un poco, fue un 43% de efectividad en tiros de campo, 17 de 40. En el caso de los Pelicans, en esa primera mitad tuvieron un 40% de efectividad, 16 de 40. Pero vamos a hacer ahora entonces el comparativo con la segunda mitad, donde claramente se ve la diferencia de lo que ocurrió en este partido. Porque mientras los Pelicans tiraron para 23 de 37, para un 62% de efectividad, los Knicks en la segunda mitad tuvieron 14 de 43 para un 33% de efectividad. Ahí prácticamente se fue la clave de este partido. En el caso, por ejemplo, específico de los triples, que fue la forma en la que los Knicks intentaron regresar, veamos el comparativo también. El equipo de los Pelicans consiguieron 18 de 34, un 53% de efectividad, mientras que los Knicks solamente 14 de 46 para un 30% de efectividad. Ahí básicamente podemos decir que estuvo la clave, la diferencia de este partido en los triples que se intentaron y no se consiguieron, y es que esta parte de la estrategia de ver si, como ya se los he mencionado en muchas ocasiones, si no está cayendo el triple, pues busca otra manera para poder conseguir los puntos, porque si no, el otro equipo está poco a poco sumando más y más y más, y se van a separar de una manera que ya no los vas a poder alcanzar. En otros partidos ha sido la situación de que los Knicks sí consiguen los triples y logran venir de atrás. Hoy no cayeron los triples, no tenían a un jugador tan importante como Jalen Brunson, y eso prácticamente fue la historia del partido. Que insisto, iniciando el mismo sabiendo o pensando que pudiera jugar tanto Brunson como Isaiah, era un partido muy complicado para este equipo de la Gran Manzana. Sin ellos, la realidad es que todo estaba a favor del equipo de los Pelicans. Podemos hablar bien de una primera mitad en la cual se logró pelear, o específicamente ese segundo periodo, pero las cosas no salieron bien. No podemos negar el esfuerzo que hubo a lo largo de todo el partido, lo que se intentó, principalmente en el tema defensivo, hasta que después vino ya también el tema del cansancio. Defender a un jugador como Zion Williamson con tanta movilidad, con tanto peso, que todo el tiempo te está golpeando, es complicado. Entonces,
pues destacar simple y sencillamente eso, que nunca bajaron los brazos, que siguieron peleando hasta los últimos minutos. La rotación principal del día de hoy fueron solamente 7 jugadores. Ya después al final, cuando el partido está definido, por supuesto veremos estadísticas que entraron otros más, pero en realidad solamente hubo un par de jugadores en la rotación, y es que fueron Alec Burks y Bojan Bogdanovic. Fuera de eso, fueron solamente los otros 5 titulares, con Donte DiVincenzo, Josh Hart, también por supuesto Miles McBride, Jericho Sims, que regularmente no ve minutos o ve muy pocos minutos, Precious Achiuwa. Fueron los jugadores que estuvieron en realidad la mayor parte del tiempo sobre la duela. En el caso de, por ejemplo, Josh Hart tuvo 40 minutos de partido, Miles McBride también tuvo 40 minutos, Precious Achiuwa muy cerca de los 40 minutos, y por ahí tenemos a Jericho Sims, que jugó cerca de 30 minutos, al igual que Bojan Bogdanovic. Ahí está cómo se repartieron estos minutos. Donte DiVincenzo 37. Ahí está la situación de los Knicks. Y ahora pasando al tema de los puntos, Donte DiVincenzo otra vez se convirtió en el líder del equipo en puntos. Fueron 23. Consiguió 7 triples, un aspecto también que sigue mejorando. Yo estaba preguntando, o más bien comentaba durante el podcast del lunes pasado, de ayer por la mañana, que Donte DiVincenzo no lo veía yo en el ritmo que estaba teniendo hace un par de semanas, que creía que necesitaba recuperar un poco la intensidad, recuperar la confianza, después también de esa pequeña lesión que tuvo, que lo mantuvo fuera solamente un partido, pero también sumarle los días que no se jugaron por la pausa del Juego de Estrellas. Entonces hacía falta un partido como este. Ayer jugó bastante bien en contra de los Pistons, pero hoy fue el líder y esos 7 triples fueron un factor. Pero también mencionar, tiró 18 ocasiones detrás del arco, la máxima cantidad de triples intentados en su carrera, pero el porcentaje en realidad ya en el balance total podemos decir que fue regular, apenas un 39%. Por otro lado tuvimos a Bojan Bogdanovic, que terminó con 20 puntos, 5 asistencias y 4 rebotes. También fue clave por lo menos en la parte ofensiva para los Knicks. Tuvimos después a 2 jugadores con 15 puntos, Josh Hart y Precious Achiuwa. Hart además agregó 10 rebotes y 5 asistencias, mientras que Precious Achiuwa tuvo 7 rebotes. Y después de ahí tendríamos que irnos hasta Miles McBride, que consiguió 10 puntos. Y en realidad no hubo como más cosas a destacar por parte de él. Bueno, 8 asistencias fue un muy buen número en realidad. Y por último, Jericho Sims con 7 puntos y también 7 rebotes. Así fueron las cosas estadísticamente para los de la Gran Manzana. Mientras que por el lado de los Pelicans, el mejor anotador ni siquiera fue Zion Williamson o Brandon Ingram. Terminó siendo Trey Murphy, que consiguió 26 puntos, 7 rebotes y 4 asistencias. Y ya yéndonos a estos dos líderes por parte de los Pelicans, 24 puntos para Brandon Ingram, 6 rebotes y 5 asistencias, mientras que Zion Williamson 21 puntos, 5 rebotes y 4 asistencias. Así están entonces las cosas, o así fueron las cosas en este partido, un partido muy complicado que pues básicamente también era tratar de ver cómo iban a responder estos jugadores y cómo también quizá podían empezar a tener un poco más de minutos y más ritmo los que acaban de llegar, aunque bueno, ya son 2 semanas, ya no podemos tanto hablar de que acaban de llegar como Bojan Bogdanovic, pero bueno, sus 20 puntos fueron bastante buenos y también fue clave para ese regreso en el segundo periodo. El que hasta el momento me parece que sigue quedando a deber es Alec Burks, que en los primeros partidos tuvo buenas participaciones, pero en estos encuentros como hoy, en los cuales iba a tener por supuesto más minutos por las ausencias importantes, yo en realidad esperaba que tuviera una mejor participación, que aportara más en el tema de los puntos, y la verdad es que no lo hizo. Entonces siguen siendo muchas bajas que se necesitan ir recuperando poco a poco. Como yo mencionaba en el podcast, no hay que entrar en pánico. La situación en realidad no es este equipo de los Knicks al que vamos a ver en las últimas semanas de la temporada, una vez que se recuperen a los jugadores titulares. Lo importante es tratar de navegar estos partidos de una manera positiva, tratar de ganar la mayor cantidad de juegos que sea posible. Viene, por ejemplo, el próximo jueves un partido muy complicado en contra del equipo de los Warriors, que está en su mejor momento de la temporada. No va a ser nada fácil. Esperemos que para ese partido pueda ya estar
Jalen Brunson, pero uno de los aspectos que ha sido complicado a la defensa para los Knicks en los últimos encuentros es el tema del perímetro, y sabemos lo que puede hacer este equipo de los Warriors, entonces va a ser complicado. Y después se viene otro partido bien complicado también en contra de los Cavaliers, que son el segundo mejor equipo de la conferencia y que vienen también muy encendidos. Entonces no hay que preocuparnos tanto por los resultados que puedan ocurrir. Quizá los Knicks vayan a perder los siguientes 2 partidos, pero lo más importante es que el viernes se va a hacer ya la evaluación de OG Anunoby y se espera que pueda regresar quizá la siguiente semana. Dudo mucho que pueda jugar el próximo domingo, pero quizá ya la próxima semana lo podamos ver en la duela, y eso cambiaría muchísimas cosas en el funcionamiento de los Knicks, porque sabemos que principalmente él lo que hace es defender a los jugadores clave de los equipos rivales, entonces eso ayudará bastante. También, por supuesto, permitirá un poco más de minutos de descanso a Precious Achiuwa, que también lo necesita bastante, y si pues, va a ser el caso de que Isaiah Hartenstein va a necesitar algunos partidos más de no jugar o de tener pocos minutos, pues ahí puede hacer el canje justamente por Precious Achiuwa, y las cosas se irán balanceando un poco más para los Knicks, y ya quizá en un par de semanas o en algún punto del mes de marzo estará de regreso Julius Randle, y ya poco a poco estaríamos entonces viendo de vuelta a este equipo de los Knicks a un mejor nivel, quizá como el que lo vimos en el mes de enero. Hoy hay que tener paciencia, hay que ser cuidadosos nada más también con que no haya lesiones, ese es otro factor importante, que cuiden a los jugadores principales, y si los Knicks pueden sacar victorias sería verdaderamente extraordinario, pero por el momento se siguen manteniendo dentro de puestos para acceder a los playoffs de manera directa, y ya en realidad se ve un poco la luz al final del túnel. Estamos muy cerca de que los lesionados regresen y las cosas van a cambiar. Al final, hoy es una derrota que, tomando en cuenta cómo inició el partido con las bajas que había, era una derrota presupuestada, y muchos podíamos realmente tomar este partido como que si los Knicks lo ganaban iba a ser en realidad una sorpresa. Entonces no pasa nada con lo que sucedió hoy, y ya veremos qué ocurre el próximo jueves, pero principalmente habrá que ver si es que puede jugar Jalen Brunson. Si Jalen Brunson no puede jugar, la realidad es que sería muy complicado que los Knicks pudieran ganar, y lo mismo si no pudiera jugar el próximo domingo, pero en realidad todo parece indicar que fue simplemente algo de precaución para tratar de que no hubiera un daño mayor en el cuello de Jalen Brunson, que ha recibido muchísimos contactos en los últimos partidos. Hay que tomar en cuenta también que es uno de los jugadores, creo que si no mal recuerdo es el segundo jugador al cual le han puesto mayor ocasión de veces la doble marca, y eso también, ese contacto tan excesivo, también eso que él hace a la defensiva de siempre poner el cuerpo para tratar de sacar la falta ofensiva. O sea, son muchas cosas de su estilo de juego que lo hacen precisamente ser tan importante para este equipo de los Knicks, pero también que lo pueden llegar a ser propenso a este tipo de cosas de cansancio o de algún exceso de golpes que lo pueda mantener fuera. Pero todo parece que va bajo control, no habrá que preocuparnos de más, probablemente lo podamos ver el próximo jueves, y por supuesto sobre eso yo les estaré platicando entonces después de que termine ese partido, para revisar qué fue lo que sucedió, y esperemos que pueda ser una victoria con Jalen Brunson sobre la duela. Mientras tanto me despido agradeciéndoles como siempre que me hayan acompañado en este reporte post partido, y los espero entonces yo el próximo jueves para poder platicar de lo que haya sucedido en contra de los Warriors. Soy Oscar Pérez y que pasen muy buena noche.